a partir del 12. ¿Me oís? Porque he cambiado de ordenador y no sé si a mi portátil para ver si se oye bien. Edward, Patricia, ¿me podéis decir alguno de los dos algo? ¿Se me oye bien? Sí, sí. Voy a conectar. Ahora, ¿se me oye? Ah, vale, de acuerdo. Vale. Pues vamos a ir corrigiendo los ejercicios de biología, geología, física y química que teníamos hoy de la unidad 6 a partir del 12. ¿Vale? Bueno, empezamos a ver un poquito de química. Entonces había que completar, en el 12 completar esos espacios que eran: la materia está compuesta por partículas pequeñísimas llamadas átomos. Estos se agrupan en moléculas que dan origen a los distintos tipos de materias. Según la fuerza que unen a esas agrupaciones de la materia, podemos encontrarla en 3 estados: sólido, líquido o gaseoso, y también en estado de plasma, que esto no se estudiaba antes, pero ahora es un es un cuarto estado que se llama plasma. ¿Vale? Bueno, después había el ejercicio 13, había que escribir la fórmula química y de qué elementos están formados los siguientes compuestos. Los compuestos eran el monóxido de nitrógeno, que se escribe como NO. Entonces eso quiere decir que por cada átomo de nitrógeno hay un átomo de oxígeno. ¿Vale? El nitrógeno se escribe como N y el oxígeno como O. El agua, la molécula del agua, la fórmula es H2O. Eso quiere decir que por cada 2 átomos de hidrógeno hay uno de oxígeno. Dióxido de nitrógeno, que es NO2. Eso quiere decir que por cada átomo de nitrógeno hay 2 de oxígeno. Dióxido de carbono, CO2, que es la fórmula química, quiere decir que por cada átomo de carbono hay 2 de oxígeno. El amoníaco, su fórmula química es NH3, que quiere decir que por cada átomo de nitrógeno hay 3 átomos de hidrógeno. El metano, CH4, eso quiere decir que por cada átomo de carbono hay 4 átomos de hidrógeno. Y el cloruro de sodio, que es NaCl, que es la sal común, que eso quiere decir que por cada átomo de cloro, bueno, lo he escrito al revés, por cada átomo de cloro, que es Cl, hay uno de nitrógeno. Ay, me estoy confundiendo, os estoy dando biología, geología, física y química y os tengo que dar tecnología. Nadie me dice nada, me he confundido el nivel 1 para el nivel 2. Claro, me he dado cuenta al llegar tú, digo, pues si esto es nivel 2. Ay, madre mía. Y de casa nadie me dice nada. Mira, estoy explicando química. Vale, y estamos en tecnología. Bueno, pues nada, voy para atrás. No estamos en el nivel 1, sino en el nivel 2. Así que, madre mía. Pues nada, os doy aquí una clase de nivel 2, de nivel 1, 2 horas y nadie me dice nada. Tengo que poner, espérate, es que lo estoy haciendo en el portátil. Ella espera que le digan algo, digo, no esperes que te digan nada. No. Y ella estaba la voz, no me digas nada, digo, ¿qué estoy esperando? Pues llega la hora. Bueno, espera que te ponga a ti el proyector. Es que me cambié al portátil, porque es que este ordenador va muy despacito. A ver, no me digas que esto no va. Espera, que tengo un adaptador, siempre llevo menos. Un adaptador de ordenador. Aquí. No. La subida y baja de la escalera. Ay, madre mía.
Sí, sí, ya. Hoy como los caracoles, con todos los artilugios. Ah, uy, pues este es diferente. Madre mía, espérate, a ver cómo es esto. Bueno, da igual, lo voy a coger de aquí. Voy a desmontar un ordenador para poner otro. Bueno, pues un momento los de casa, que enseguida abro el nivel 2. Que como en el nivel 1 no suelen venir en presencial, no, se conectan muchos, pero desde casa, por eso no lo había conectado. Vale, ya está. Te pongo el proyecto. A ver, el proyecto vale, lo voy a poner. Mientras os lo voy a poner. Voy a poner tecnología. Ay, que me engancho. Jersey. Ya está. A ver, ¿qué le pasa a esto? Vale. ¿Qué le pasa a esto? Estos proyectores funcionan un poco. Que no quiere. No quiere o se quiere. Ah, mira. Tanto que no quiere. Hay que quitarle ahí. Ay. Todo aquí. No te dejan quitarlos. Bueno. Ahora sí se ve. Bueno, pues ya está. A ver, desde casa no veis el aula virtual. Ahora mismo la comparto y ya está. Ya está dada. Bueno, pues vamos ahora sí, al nivel 2, tecnología. Estás dando biología, geología, física y química de primero. Bueno, pues vamos a ver los ejercicios que llevabais. Ejercicios del segundo tema de tecnología. Sí, lo estoy proyectando. No, pero bueno, enseguida pongo. Había que hacer, a ver, desde el 11 creo que, ¿no? Desde el 10, no, 9, 10. 5 características que valoran los empresarios de un trabajador. Yo creo que nos habíamos dejado, sí. No, esto lo habíamos visto hasta el 10, iniciativa. Analiza tu propia empleabilidad, ¿no? Entonces tenéis, bueno, este ya sabéis que era de carácter personal, lo tenéis que analizar y enviármelo. Explica 5 consejos para escribir una carta de presentación. Bueno, ahí os he puesto todos los que aparecen en el tema. Así que de esos 5. ¿Vale? Evitar hacer una carta de presentación demasiado recargada de contenido, solamente desarrollar ideas principales. Separar los contenidos por párrafos y escribirlos con estilo de una carta, ¿vale? Dejando los márgenes correspondientes, no hacer frases demasiado complejas, evitar frases que hablen de aspectos negativos de vuestra persona, evitar cometer faltas de ortografía, resaltar las cualidades personales que tengan que ver con el puesto de trabajo, ¿vale? Para que vean que eres merecedor del puesto y una persona idónea para ocuparlo. Ser breve y conciso, tampoco demasiado, no pongáis 4 palabras, pero tampoco hagáis una carta muy larga, ¿vale? El lenguaje no debe ser demasiado informal para no dar imagen de persona poco seria, debe ser una carta formal.
Se debe elaborar en papel blanco mejor que de colores y si puede ser escribirla a ordenador a no ser que os la pidan a mano, escrita a mano. Enviar la original firmada si puede ser y quedarse con una copia. Bueno, si la redactáis a ordenador, pues tenéis la copia en el ordenador. Tiene que ser concreta para el puesto de trabajo y la empresa a la que se manda y dirigida a una persona determinada o al departamento, si es una empresa grande, la dirigís al departamento de recursos humanos de esa empresa. ¿Qué información debe tener un currículum? Pues un currículum debe reflejar la trayectoria en el ámbito formativo y laboral. Debe estar adaptado para cada puesto de trabajo, ¿vale? Pensando en los requisitos del puesto al que se quiere optar. Debe incluir las novedades que van surgiendo en la vida laboral y actualizando el currículum según vais estudiando, vais terminando estudios o vais teniendo trabajos nuevos, lo vais actualizando. ¿Vale? Ha de ser redactado destacando en todo momento aspectos positivos y obviando los negativos. Bueno, los negativos no escribáis aspectos negativos. Buscando transmitir la información que se considere más relevante de la trayectoria profesional, teniendo en cuenta que debe ser redactado lo más breve posible. Si vosotros habéis trabajado en muchísimos trabajos diferentes, no hagáis un currículum de 4 páginas. Lo que podéis hacer es que, dependiendo a qué empresa optéis, poned solo los trabajos que tengan que ver con ese puesto de trabajo al que queréis optar y todo lo demás pues lo podéis quitar. ¿Vale? Por ejemplo. Ahora, si solo habéis trabajado en 3 cosas, pues las ponéis todas. Vale. 5 recomendaciones. Pues debe ir precedido de una carta de presentación. ¿Vale? Guardar siempre una copia para adaptarlo y no hagáis un currículum desde cero. ¿Vale? Lo grabáis en el ordenador. No es necesario poner obligatoriamente una fotografía en el currículum, pero si se pide, la tendréis que poner, ¿vale? Y que sea reciente, no que sea de hace 20 años. Aunque sea de forma breve y concisa, se ha de detallar todos los datos importantes para el puesto de trabajo. ¿Vale? Se deben especificar cada actividad que se ha realizado que tiene que ver con el puesto al que te presentas. No hacer referencias a problemas personales, no posicionarse sobre ideas ni religiosas ni políticas, no comentar en el currículum expectativas salariales. Si se busca el primer empleo y no se tiene apenas experiencia profesional, ampliar los contenidos, ampliar contenidos con prácticas y otros conocimientos, ¿no? De la forma que tengáis de formación. A no ser que te pidan en el currículum manuscrito, pues hacerlo en el ordenador. No superar 2 páginas, cuanto más corto mejor. Utilizar papel blanco y los márgenes y espacios entre párrafos deben de ser amplios. ¿Vale? No pongáis unos márgenes que terminen casi de un lado a otro del papel y todos los párrafos pegados y todo como muy concentrado, porque luego no se lee bien. ¿Vale? Entonces hay que distinguir bien los contenidos, ¿vale? Para que no se solapen y evitar que el lector se pierda. Y, por supuesto, no hacer faltas de ortografía, utilizar los correctores. O sea, que hay faltas de ortografía que no te las corrige un corrector, sino que las tenéis que saber, porque a lo mejor está, por ejemplo, A con H y sin H, pues el corrector no te lo va a poner mal. Pero claro, tienes que saber cuándo pones con H, cuándo pones sin H, por ejemplo. ¿Vale? Consulta en internet, pues el número 14, ya he visto que me habéis enviado algunas cartas, ya las iré corrigiendo, ¿vale? Cartas de presentación y currículum, y os las iré enviando. El 15 menciona 10 recomendaciones para una entrevista de trabajo, no llegar tarde, bueno, ahí os he puesto las que vienen en el tema, no llegar tarde, no mostrar demasiado entusiasmo ni vitalidad, tampoco lo contrario, demasiada pasividad. Ser amable, mantener la atención, escuchando al entrevistador para poder contestar a lo que pregunten y no interrumpirle. Dejar que sea el entrevistador el que lleve la iniciativa, expresarse de manera clara, vocalizando correctamente, no dar un exceso de detalles, ser conciso,
No incluir en el discurso juicios de valor sobre opiniones políticas o religiosas, igual que en el currículum. No hacer pausas largas que den lugar a silencios muy incómodos. Ser natural y cercano, pero sin tomar confianzas. Ser positivo, mostrando a lo largo del transcurso de la entrevista los puntos fuertes. Bueno, aquí os he puesto un montón. No dar indicios de ser una persona problemática, demasiado tímido, demasiado lanzado, etcétera. Es que esto lo vimos como teoría, pero lo lleváis como evitar mentir y ser contradictorio. No digáis, porque además la mentira enseguida porque decís una cosa en un momento y luego inconscientemente decís lo contrario a continuación o al cabo de un rato. Además se nota, nos ponemos más nerviosos, miramos para otro lado. Entonces el lenguaje muchas veces, claro, pues se ve, y en el momento en que vean que les estás diciendo una mentira o algo que no es muy fiable, ya os quedáis sin trabajo. Acudir con una indumentaria adecuada, no cuestionar al entrevistador, no indicar en la primera entrevista que se tienen problemas de disponibilidad horaria, pues para poder viajar o que si no te lo preguntan expresamente. ¿Vale? Procurar sentarse en una postura que permita estar cómodo sin parecer ahí demasiado relajado ni demasiado nervioso. No apoyarse en la mesa. Controlar y utilizar correctamente la comunicación no verbal, las manos, los gestos de la cara, la mirada, no mirar ni muy fijamente, ni no poder ni desviar la mirada del entrevistador. Hay que mirarle, pero sin ser demasiado incisivo. Bueno, mostrar confianza en sí mismo, sin llegar a ser arrogante, y lo más importante, ser uno mismo. Bueno, eso de ser uno mismo depende. Vale. Bueno, hoy vamos a empezar, vale, esto ya es de los contratos. Pues vamos a ver hasta ahí, creo que era hasta el 15. Vale, ahora luego, cuando os los mande, o sea... Ay, perdón. Claro, porque es que están sacados tal cual de... Lo único que si te pido 5, pues de todos esos, pues 5. A ver, contenidos. Bueno, pues vamos a ver la última parte que nos quedaba, pues la parte de los contratos. Habíamos visto las sociedades, la parte de empleo, currículum, cartas de presentación. Pues vamos hoy a ver el punto 5, las pruebas que te pueden hacer. Vale. A ver. Antes, después, preguntas. Hoy vamos a ver los contratos de trabajo, ¿vale? Los tipos de contrato. Que esto ya está actualizado con la nueva normativa, ¿vale? Que salió en primavera del año pasado, la ley laboral, la nueva ley laboral. Pues bueno, ¿qué es un contrato de trabajo? Pues es un acuerdo entre el empresario, la empresa, ¿no?, y el trabajador, por la que se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución, de un salario. Bueno, el trabajador debe exigir que en el contrato se realice por escrito, nada de palabra, y que en él figuren una serie de elementos esenciales. Como mínimo tiene que tener los datos de la empresa y del trabajador, los servicios que se van a prestar, la duración del contrato, el horario si procede, porque hay contratos que por lo que sea son sin horario, ¿vale? El salario, el lugar de trabajo, las vacaciones y bueno, y luego pues otra serie de, ¿no? Cuántas vacaciones, días de vacaciones al año, etcétera, por mes, lo que sea, ¿no? Entonces existen, claro, distintos tipos de contrato, según la duración, las horas de trabajo semanales y luego están los trabajos formativos. Hay algunos que son para, además de trabajar, tienen formación. Bueno, vamos a ver los tipos de contrato según su duración. Puede ser el contrato indefinido, que los trabajadores se incorporan a la empresa sin límite de tiempo, lo que antes se llamaban fijos, o el personal fijo, que es el que pues estará ahí hasta, en principio, hasta que desaparezca la empresa,
porque quiebra o lo que sea, ¿vale? O que la compre otra empresa, etc. Un contrato temporal, en cambio, la duración del contrato es limitada, ya no es ilimitada, ¿vale? Y se terminará en un momento dado, cuando diga el contrato. Los contratos temporales no deben encadenarse sin límite, o sea, no se puede un contrato de un mes, al siguiente un contrato de una semana, luego un contrato de 6 meses, para lo mismo, no se puede, ¿vale? Es decir, ahora con la nueva ley, si un contrato indefinido se empieza a encadenar, mismo tipo de contrato, durante un periodo de 24 meses, 2 años, directamente te tienen que hacer un contrato indefinido. O directamente el siguiente contrato se le considera indefinido con la nueva ley. ¿Vale? Entonces, claro, porque no pueden encadenarte eso y además no tiene por qué ser los meses seguidos, sino tienen que ser durante más de 18 meses, seguidos o no, ¿vale? Con la misma empresa. Puede ser 18 meses, perdón, en un periodo de dos años, si te han ido contratando 18 meses, pueden ser seguidos o intermitentemente, a los 18 meses de contrato te tienen que hacer indefinido. Claro, y entonces te pueden tener eternamente con contratos indefinidos. Ahora no, con la nueva ley no. Si ha pasado 24 meses y en esos 24 meses te han ido haciendo contratos para lo mismo, que tengan una duración como mínimo de 18 meses, y a partir de 18 meses tiene que ser indefinido. Lo ponga el contrato, no, ya va a ser indefinido. ¿Vale? Entonces, los contratos temporales tienen muchas modalidades también. Los hay por circunstancias de producción, que es para atender a exigencias circunstanciales del mercado, pues por ejemplo, que tienen una acumulación de cargas o un exceso de pedidos una empresa y puede contratar pues, a gente de forma temporal para sacar adelante esas tareas, ¿vale? Aun tratándose de una actividad normal de la empresa. Su duración no puede exceder los 90 días anuales. Por ejemplo, el típico contrato por las rebajas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, hay tiendas o empresas grandes que cuando vienen las rebajas contratan a personal para sacar, porque van a vender más y necesitan más gente. Pues ese sería, ¿vale? Por circunstancias de producción, por ejemplo. Interinidad, pues para sustituir a trabajadores que están en circunstancias de excedencia, de incapacidad temporal, que es la baja, realizando alguna formación, ¿no? Puede haberse ido alguna persona porque necesita formación y necesitan ocupar a una persona que haga ese trabajo por una baja maternal, por muchas circunstancias, porque esté alguien enfermo. Entonces, eso es interinidad, que va a durar el contrato lo que esa persona no esté trabajando para la empresa, está sustituyendo a una persona, a un trabajador. Por relevo, que es para sustituir al trabajador de la empresa cuando accede a una jubilación parcial. Por ejemplo, hay gente que se puede jubilar, pero no completamente, y lo que hacen es que a partir de X años, de una edad, en algunas empresas lo que hacen es que pues a partir de 60 años te puedes acoger a trabajar un número de horas menos, ¿no? Pues a lo mejor eres más mayor, puedes seguir trabajando, pues para cubrir esa parcialidad, esas horas, le puede contratar a otra persona, ¿vale? Si lo necesita. Es el de temporal por relevo. ¿Vale? Luego está el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Está el indefinido, para que es como si dijéramos para siempre, aunque bueno, en realidad es para lo que dure esa empresa. El temporal, que es limitado por una serie de circunstancias, puede ser por una serie de circunstancias de producción, para hacer una suplencia, para hacer un relevo, etc. Luego está el fijo discontinuo, que son trabajos para realizar de forma intermitente pero estable. Por ejemplo, actividades estacionales o de temporada, empresas de trabajo temporal, contratas y subcontratas, por ejemplo, pues para las vendimias, para no sé qué, entonces duran un mes o pues la uva dura tal mes, el uva no sé qué. Entonces, tienen una serie de trabajadores que están obligados la empresa a ser los que ahora a trabajar. Es como una bolsa que tienen ahí, que tienen
si tienen ese trabajo, ese pues, fijo discontinuo. Por ejemplo, los socorristas de las piscinas abiertas, pues, por ejemplo, podrían ser así. Bueno, pueden ser, pues es un contrato fijo que siempre te van a llamar, pero no es continuo, son para una temporada, ¿vale? Entonces, el trabajador formará parte de la plantilla fija, pero no cobrará sueldo ni se abonarán las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los periodos de tiempo que no se trabaja, ¿vale? Las personas trabajadoras tienen, mediante el contrato fijo discontinuo, los mismos derechos que el indefinido, ¿vale? Y también tienen la indemnización por despido, etc. Lo que pasa es que no cobran, claro, en el tiempo en que no trabajan. Tipos de contrato ni cobran ni están cotizando a la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, porque después para las pensiones, etcétera, tienes que tener un número de años cotizados. Los meses que no trabajes, que no estás cotizando a la Seguridad Social, son no cotizados, ¿vale? Tipos de contratos según las horas semanales de trabajo. Pues está a tiempo completo, esto es la jornada laboral, ¿no? A tiempo completo los trabajadores trabajan 40 horas semanales, aunque en algunos casos pueden ser 35 o 37,5, dependiendo de los convenios de los trabajadores. Por ejemplo, los funcionarios son de 37,5. Nosotros tenemos en vez de 40, eso es que depende del convenio. Entonces, hay trabajos que a lo mejor son las 40 horas, pero, por ejemplo, hay trabajos que pueden ser muy físicos o que pueden ser, y a lo mejor pues tienen 35 horas por convenio para ese tipo de trabajo, porque a lo mejor más es excesivo. Entonces, eso sería tiempo completo, pues va desde los 35 hasta las 40 horas semanales. Depende del tipo de trabajo que se haga y del convenio que se tenga con la. Contrato a tiempo parcial, pues entonces es que tienen menos horas semanales que a tiempo completo, ¿vale? Y entonces pues puede ser de media jornada, si se trabaja la mitad, de un tercio, de un cuarto, lo que convenga, lo que sea el contrato, ¿vale? Y eso en tiempo parcial. Estos dos tipos de contratos pueden ser a su vez indefinidos, temporales o fijos discontinuos, ¿vale? Puede ser a media jornada indefinido. O puede ser temporal, o puede ser fijo discontinuo, jornada completa. Entonces puede ser parte de una jornada o una jornada completa, de los tres tipos, ¿vale? Después, tipos de contratos formativos. Estos son contrato de formación en alternancia. Eso quiere decir para simultanear la formación con una actividad laboral. ¿Vale? Por ejemplo, puedes trabajar, pues pueden ser para hacer FP, estudios universitarios, certificaciones profesionales, etcétera. Se puede simultanear en el trabajo, te pueden hacer un contrato en el que tú estés estudiando y estés trabajando. Entonces te tienen que acoplar pues tu jornada laboral a tus estudios, ¿vale? Y esos serían los contratos la duración mínima del contrato es de 3 meses. ¿No? Porque hay estudios o certificaciones que se hacen en 3 meses y de máxima 2 años, ¿no? Pues, por ejemplo, una FP, la ESO en adultos, también dura 2 años, los ciclos de FP también duran 2 años y está dirigido principalmente a los menores de 30 años para que se formen, ¿vale? No se percibe indemnización a finalizar el contrato. Simplemente, luego está el contrato en prácticas, que eso tiene por objetivo que el trabajador obtenga la práctica profesional adecuada al nivel de estudios que ha cursado. La duración mínima del contrato es de 6 meses y la máxima es de 12 meses. Y se ha de tener un título universitario, esto ya tienes que tener la formación hecha. Lo que pasa es que tú puedes tener un título universitario, por ejemplo, de periodista. Tú haces de periodista y te contratan por 1 año o 6 meses o 1 año para hacer prácticas de periodismo. Y entonces es una formación para que tú tengas un trabajo que tiene que ver con tu título. Pues entonces ese contrato es un contrato en prácticas, pero tiene que tener entre 6 y 12 meses. Y no es para que estudies, sino es para que te formes en algo que ya has estudiado y cobras, claro. Pero no es, por ejemplo, las prácticas de FP,
que no se pueden cobrar, además, sino es un contrato para que tú, una vez que ya tienes un título, sea universitario, sea de máster, sea de FP, trabajes en algo relacionado, claro, hagas currículum, en realidad, normalmente por primera vez, cuando vas a trabajar, acabas de terminar la carrera, pero nunca has trabajado de eso, pues te contratan en prácticas para que practiques lo que has estudiado. Y luego la retribución, la retribución económica está por convenio en cada grupo profesional, ¿vale? O sea que no puede ser la empresa que te pague lo que quiera, sino eso ya está acordado, ¿vale? Cada profesión se cobra un dinero por las prácticas, por un contrato en prácticas de esa profesión. Y claro, como máximo te pueden tener en prácticas 12 meses. Luego ya, si te quieren contratar, te tienen que hacer un contrato normal, como un trabajador normal. Y además, normalmente los contratos en prácticas, claro, como en realidad estás aprendiendo con ellos a trabajar, están de alguna manera, entre comillas, formando en ese tipo de trabajo, pues cobras menos. ¿Que les gusta si quieres que formes luego parte de la plantilla? Pues ya entrarías a cobrar un contrato normal o como un trabajador normal. Se cobra algo menos. Claro. Claro, porque no saben, como en tu currículum no tienes experiencia en ese sector, pues es una forma de adquirir experiencia. Claro, claro, pues el contrato en prácticas está para adquirir esa experiencia. Bueno, luego vamos a ver derechos y deberes del trabajador. Pues los derechos básicos de los trabajadores son el derecho al trabajo, todo el mundo tenemos derecho al trabajo según la Constitución, y a la libre elección de profesión u oficio. Lo que pasa es que, claro, eso es un derecho que muchas veces no se cumple, ¿no? Pero bueno, derecho a la libre sindicación, es decir, tú todos podemos formar parte de fundar o formar parte de un sindicato, afiliarnos, y los sindicatos pueden hacer conferencias, organizaciones sindicales internacionales, incluso locales, internacionales, etc. Y se trata de un derecho que puede ser limitado para ciertos colectivos. Por ejemplo, hay instituciones militares en que no se pueden afiliar o al revés, en que tienen que estar obligatoriamente afiliados, ¿vale? Depende del convenio de cada cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, los funcionarios de prisiones tienen que estar obligatoriamente afiliados, por si les ocurre algo que su sindicato les puede ayudar. Por ejemplo, es que todo, claro, depende, es que cada profesión es un mundo. Derecho a la negociación colectiva para los representantes de trabajadores y empresarios, y cuya principal manifestación es la conclusión de convenios colectivos, normas de primera magnitud en relación laboral, ¿no? Están los convenios colectivos de los trabajadores, de los mineros, el convenio colectivo de muchos tipos de profesión tienen su convenio colectivo, que eso es que se ha llegado a un acuerdo entre las empresas y los trabajadores para que tengan una serie de, pues por ejemplo, esa jornada laboral que no sea de 40 y que sea de menos completa, pero que sea de menos horas de 40, seguramente sea tiene que ver en un convenio colectivo de esa determinada profesión. Que por lo que sea, pues a lo mejor tienen más vacaciones o tienen ciertos derechos porque a lo mejor tienen riesgos de salud o que se pueden jubilar antes. Por ejemplo, los mineros o ciertas profesiones que desgastan mucho físicamente se pueden jubilar antes de los años de otras profesiones. Pues todo eso viene en el convenio colectivo. Yo sé, los profesores, por ejemplo, se pueden empezar a jubilar a los 60 años y si cumplen una serie de requisitos, pero, por ejemplo, no te dejan trabajar a partir de los 70, te jubilan obligatoriamente. No es como otras profesiones que puedes trabajar. O sea, te dejan jubilarte antes, bajo ciertos o reducción de jornadas, etcétera, a partir de los 60,
pero luego, entre los 60 y los 70, pero luego a los 70, da igual cómo te pongas, que te jubilas, que no te dejan. Claro, es que todo eso viene en los convenios colectivos de cada profesión. A la adopción de medidas de conflicto colectivo en defensa de los intereses de los trabajadores y empresarios, el derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses, pero la huelga, tú no te puedes poner en huelga porque sí, hoy me pongo en huelga, sino tiene que ser tu sindicato el que marque esa huelga y entonces todos los trabajadores pueden hacer huelga, pero si no, no. El derecho de reunión, el derecho de participación en la empresa. Vale, pues también. Por lo menos a opinar. 2. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. ¿Qué derechos tenemos cuando hemos firmado un contrato? Pues a realizar el trabajo por el que has sido contratado. Si tú firmas un contrato que dice que tienes que hacer una serie de cosas, no te pueden poner a hacer otras diferentes, porque tú has firmado para hacer ese trabajo, ¿vale? Esas labores que te pongan en el contrato. A la promoción y formación profesional en el trabajo, esto es, la facultad de acceder a un trabajo más cualificado, mejor remunerado o de mejores expectativas en función de la experiencia y el mérito profesional. Y el derecho de obtener permisos para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento. Por eso también, pues los de distancia a veces lo veis, vosotros tenéis derecho, como os estáis formando, a que os dejen venir a los exámenes de secundaria cuando venís y os hacemos un certificado para que os lo deis en la empresa, porque tenéis derecho a estaros formando, ¿vale? A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo una vez empleados por razones de sexo, de estado, si sois hombres, mujeres, o por el estado civil, es decir, si estáis casados, si estáis solteros, etcétera, por la edad, por el origen racial o étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación a un sindicato o no, por razón de lenguas dentro del Estado español. ¿Vale? Pues no os pueden discriminar por eso, por ninguna de esas razones. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad siempre que se hallen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo del que se trate. Entonces, si la discapacidad que se tiene no afecta al tipo de trabajo, sí que pueden decirte que no. Pero si es una discapacidad que no afecta a las labores de ese trabajo, no te pueden decir que no. O sea, no a priori, otra cosa es que haya alguien mejor o mejor cualificado, etcétera, pero no te pueden decir que no por esa discapacidad. Al respecto de su intimidad o la consideración debida a su dignidad, comprendiendo la protección frente a ofensas verbales y físicas. No te pueden insultar, no te pueden... A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. Es el derecho al salario, se llama derecho al salario, que debe afrontarse en la fecha y lugar convenidos. Si te tienen que pagar al finalizar la semana tus horas trabajadas, tendrá que ser al finalizar la semana. Si es al mes, al mes. Si es cuando termines una cierta labor, tardes un mes o tarde 2 meses, pues te tienen que pagar entonces. No te pueden pagar 3 meses después. ¿Vale? Todo eso se puede denunciar. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Es decir, derecho a acudir a los tribunales en defensa de tus derechos e intereses. Porque cuando no se cumpla, esto se hace cuando no se cumple el contrato de trabajo. Si te han dicho que tenías tantas vacaciones y no te las dan, que tenías que cobrar tal salario y no te lo dan, no te dan menos. Si cobras después, todo eso se puede ir a los tribunales, se puede denunciar. ¿Vale? Ahora, deberes. ¿No? Esos son tus derechos, pero también cuando firmáis un contrato de trabajo tenéis unos deberes que cumplir.
Entonces, cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. Eso quiere decir de buena fe, pues que no abusen tampoco de vosotros, ¿no? Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten, así como las medidas de prevención de riesgos laborales y de avisar de las deficiencias que se puedan encontrar. Si tú tienes que llevar unas medidas o adoptar unas medidas de seguridad para ese trabajo, estás obligado a cumplirlas, ¿vale? Y si ves que hay deficiencias, porque las deficiencias en medidas de seguridad pueden llevar a tener riesgos laborales tú o los clientes, etcétera. Entonces, también estáis obligados a avisarlas, ¿vale? Que no se cumplen. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas. Es el deber de obediencia del trabajador que queda sometido al poder disciplinario del empresario. En el caso de incumplimientos de aquel y siempre que las órdenes o instrucciones no sean abusivas o ilegítimas. No contribuir con no concurrir con la actividad de la empresa. Es decir, no realizar actividades en paralelo que supongan un perjuicio para la empresa. Es decir, si a ti te han contratado en una empresa para hacer, yo qué sé, para fabricar platos, porque luego no te pongas en tu casa a fabricar platos y hagas competencia desleal a tu propia empresa, o sea, a la empresa a la que has sido contratada. No puedes ejercer lo mismo, eso es ilegal. Entonces no se puede, claro, no se puede hacer. Y menos ya si vas a utilizar pues herramientas y demás de la empresa. Contribuir a la mejora de la productividad, ¿no? Es decir, realizar la prestación laboral con diligencia debida, es decir, hacer bien tu trabajo, no hacerlo de cualquier manera o mal o para pasar el tiempo. Pues todo eso, por todo esto, si no lo cumples, también te pueden denunciar o directamente queda sin fundamento ese contrato de trabajo. Si no lo cumples, también te pueden despedir, por ejemplo, multar, despedir, etc. Y por último, creo que es lo último, seguridad social. La Constitución española establece que el Estado mantendrá un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Entonces, en España hay un sistema que se llama el Sistema de la Seguridad Social, que es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas a las personas del Estado una protección adecuada en contingencias y situaciones que la ley define. ¿Cuáles son esas prestaciones de la seguridad social? Pues las más importantes, hay muchísimas, pero las más importantes son asistencia sanitaria, el desempleo, es decir, el cobrar un cierto, si tú has trabajado 2 años, etcétera, no sé qué, puedes cobrar un dinero mientras estás, hasta 2 años creo que son, mientras encuentras otro empleo. La jubilación también es de la seguridad social, es una prestación. La incapacidad temporal, cuando estás enfermo, etcétera, tener un mínimo para que puedas que te paguen o todo el salario o parte del salario, etcétera. A la incapacidad permanente, tú puedes a lo mejor enfermar de forma ya permanente y no poder trabajar, pues también tienes una prestación de la seguridad social. Un ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital el seguro escolar que vosotros, no sé si lo pagaréis porque son en el instituto y aquí en la ESO también se paga seguro escolar hasta los 28 años. ¿Vale? Pues hasta los 28 años, que en realidad se paga 1 euro, vosotros pagáis aquí 1,12 € aquí o en el instituto también. En realidad luego da una serie de coberturas que son más amplias que incluso la asistencia sanitaria. La jubilación, que la he repetido, ¿no? Sí.
Vale. Y luego, por ejemplo, hay algunos que se llaman prestaciones de muerte y supervivencia, que bueno, son porque son derivadas de a lo mejor de la defunción de un familiar o de estar, por ejemplo, las pensiones de viudedad, en la orfandad, si hay una persona, sobre todo hasta 25 años, creo, hasta 25 años que se ha quedado sin padres y no hay nadie que le pueda que si no tiene un sustento, pues tiene una pensión también de orfandad, una serie de pensiones que son por defunción de familiares, ¿vale? Que, bueno, que tienes que tener una serie de, si no tienes cierto dinero, claro, o si, por ejemplo, si tú has sido, pues antes les ocurría mucho a las mujeres que no habían trabajado nunca, que eran nada más de casa, y entonces se quedaban viudas y claro, tenían que cobrar la pensión de viudedad. Ahora, si tú estás casada y tienes un sueldo, tienes una serie de condiciones económicas, pues no te van a dar pensión de viudedad. Pero si a ti te hace falta porque tú dependías de esa persona, por eso es de supervivencia, pues te darían una pensión de viudedad. Y a los huérfanos igual, si no hay nadie que se haga cargo de eso, tienen una pensión. Si, por ejemplo, hasta los 25 que pueden seguir estudiando, incluso les pagan los estudios, etc. Porque, claro, no tienen unos padres que se los puedan pagar. Pues sí, hay muchas de estas, ¿no? Pero bueno, estas son pues las que normalmente, las que vemos así bueno, al día a día. Bueno, la asistencia sanitaria, que la tenemos todos prácticamente, el desempleo, la jubilación, que ya algunas son cuando cumples una serie de condiciones, ¿vale? Igual la capacidad temporal, etcétera, ¿vale? Bueno. Pues todo eso está dentro de las prestaciones de ese sistema de seguridad social del Estado español. Cada Estado tendrá el suyo, unos mejores, otros peores, otros cubren más, otros cubren menos. En Europa suelen ser de los mejores, pues ahí se dice del estado de bienestar. Pero bueno. Y luego están las prestaciones. Hay prestaciones, estas prestaciones, algunas son contributivas y otras son no contributivas. Las prestaciones contributivas están comprendidas dentro de la acción protectora del régimen general y de los regímenes especiales de la seguridad social, que son pues, por los autónomos. Se dicen especiales porque los autónomos también tienen su propio régimen de la seguridad social, ¿vale? Y exigen unos requisitos mínimos de cotización. Por ejemplo, la jubilación. Bueno, hay algunas contributivas. Si tú has contribuido pagando una serie de impuestos, de IRPF, has trabajado, etcétera, pues tienes después una pensión que es una prestación contributiva. Pero hay otras no contributivas, es decir, que no has contribuido a ello, que se conceden a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad, aunque no hayan cotizado, incluso si no han cotizado nunca en su vida o habiendo cotizado, no lo han hecho durante el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones de nivel contributivo. Por ejemplo, la jubilación. Las jubilaciones hay personas que no han trabajado durante su vida los años suficientes o no han contribuido lo suficiente para jubilarse y tener una pensión. Pero si ellos ya tienen 65 años y ya no van a trabajar, tienen derecho a una jubilación mínima, por ejemplo, que es no contributiva. Pues esas serían las no contributivas, ¿vale? Aquellas que no cumplen las condiciones, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. No es como el desempleo, que sí que tienes que haber contribuido durante X años para el paro. Pues el ingreso mínimo vital no, por ejemplo, es no contributiva, ¿vale? Bueno, eso es que se haya contribuido o no. Y luego están los riesgos laborales. Un riesgo laboral es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño como consecuencia de las condiciones de realizar su trabajo. Pues hay una ley que se llama Ley de Prevención de Riesgos Laborales y considera condición de trabajo a cualquier característica laboral que pueda influir de forma importante en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Por ejemplo, si hay salidas de emergencia en un lugar de trabajo, ¿no?
orden y limpieza del entorno, ruido, incluso el uso de herramientas cortantes o combustibles, una temperatura excesiva o al revés, mucho frío, si hay una determinada iluminación, ventilación, incluso materiales tóxicos. Bueno, es que hay tantas como tipos de trabajo, ¿no? Distribución horaria, reparto abusivo de función, responsabilidades, etcétera. Entonces, los equipos de trabajo o una máquina que cumplen con las exigencias de las normas de seguridad y salud llevan la marca CE de Comunidad Europea. ¿Vale? Entonces, la prevención es un conjunto de actividades y medidas que se adoptan para las fases de la actividad de una empresa, con el fin de evitar o de reducir riesgos laborales derivados de su trabajo. Su finalidad es evitar que se materialicen los riesgos y para que sea eficaz debe presentar en todas las fases de la actividad de la empresa y debe estar bien organizada y planificada. Y bueno, ahí ya tendríamos que ver en cada uno de los trabajos tienen una serie de cada trabajo. Tienen que tener, por ejemplo, incluso los edificios donde vais a trabajar tienen que tener unas normas de seguridad, donde están marcadas las salidas, donde habría que, pues todo lo mínimo, hasta todo lo de incendios, etcétera. Y luego cada trabajo tiene sus propias normas de riesgos laborales. Ya no os digo si se trabaja en un laboratorio o si se trabaja en una empresa que tenga máquinas o que corte, etcétera. Bueno, por ejemplo, los hosteleros, los que trabajan con alimentos, manipulación de alimentos, tienen que tener una serie de medidas también de seguridad, etcétera. ¿Vale? Para ellos y para los propios clientes, para el consumidor. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos la parte de tecnología que tenéis de esta evaluación, así que podéis terminar ya todas las actividades de la unidad 3, que son 3 derechos, a ver, serían para entrevista, no, la entrevista de trabajo ya la tenías, aquí, a partir del 17. Enumera y describe los tipos de trabajos que conoces, elementos que deben de tener un contrato, y aquí os pongo pues varios casos en el que me tenéis que decir qué tipo de contrato sería. ¿Vale? Si es definido, indefinido, si es de formación, etcétera. ¿Vale? Os pongo ahí como casos prácticos, ¿no? Y dirías, pues, ¿qué tipo de contrato sería el mejor para ese tipo de trabajo? ¿Vale? Después, escribe al menos 3 derechos básicos del trabajador, 3 derechos derivados del contrato de trabajo y 3 deberes del trabajador. ¿Vale? ¿No? ¿Qué derechos tenéis como trabajador? ¿Qué derechos tenéis del contrato que habéis firmado y deberes de ese contrato? ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué principales prestaciones tiene la seguridad social? ¿Y qué diferencia hay entre prestación contributiva y no contributiva? ¿Vale? Que eso lo hemos visto todo. Bueno, pues con eso ya corregí, irme mandando los currículums y las cartas de presentación. Y el próximo día corregimos y ya todo el tiempo que quede lo dedicamos a matemáticas. ¿Vale? De matemáticas, vamos a ello. Tenemos distancia. Teníamos que ver hoy, estábamos por las funciones. Vamos a ir viendo ecuaciones, funciones. Vale, pues de las actividades teníamos que verla, habíamos visto todas, ¿no? De aquí teníamos hasta, y problemas, os dije, a ver si hacíais algún problema de estas hasta el 16. Pues venga, preguntadme. Esperad, que os tengo quitados, creo que os tengo quitados el sonido, los de casa, pues sí que estamos bien. Vale, pues lo he dado sin querer, pero lo tenía al 100%, vale. Preguntadme, ¿de casa me habéis preguntado algo de tecnología antes de empezar con matemáticas? ¿Tenéis alguna duda de tecnología?
No, todo bien. Bueno, no, nadie dice nada. Bueno, pues entonces empezamos con matemáticas. Dudas de matemáticas, de funciones, de los ejercicios de funciones. Si no hay dudas, sigo explicando. Dicen nada. ¿No hay dudas? No, todo bien. No sé. Madre mía. Digo, a ver si es que no. ¿Nadie tiene dudas? ¿Me estáis oyendo? Hola, Paloma. Los problemas no sé cómo hacerlos. Vale, pues ahora haremos algún problema. Creo que no se puede, no puede haber. Mira, si es que están todos silenciados. Están silenciados. Por mucho que hablen, no le puedo oír. Pero si entiendes el mismo. Sí. ¿Nadie más tiene, no tenéis ninguna duda de... Hola Paloma, no, los problemas son, pero solo eso. Paloma, perdona. Sin nada, todos están silenciados. Nelly, ¿alguna duda? A ver, por ejemplo, a mí cuando yo vengo a dar los exámenes, Yo creo que cuando se pone el monitor se deja. entonces no, a mí no me hacen valer el resguardo que me da usted los permisos, porque me dicen que esto no se refiere a la empresa donde yo trabajo. Así que nada, solo eso quería comentarle. Bueno, pues nada. Si es que están todas silenciadas, menos yo. Desactivar. Vamos a desactivar. Pues es el mío. Pues nada. Bueno, no mira, están. Ya. Ya, pero ellos lo pueden quitar, igual que yo puedo hacer. Puedo abrirme el micrófono. Hola Paloma, hola. Yo sí, pero el resto no. No nos Nelly, escucha, no. me parece. Sandra. Sí, ¿me escuchas? Mira, pues están hablando y no les oigo. Yo me he traído 40 cosas. Me he traído aquí el cuerpo. Vale, voy a poneros esto. A ver si me pasa. Voy a quitar el ratón, si no, que ya no tengo más salidas. A ver, es que no os oigo. Y es que yo creo que cuando se ponen los portátiles el proyector, va ahí el sonido. Pero es que lo raro es que no suena ahí. Hola Paloma. A ver, Sandra o Nelly, hablad. A ver si... Hola, hola. Hola, ahora os oímos. Ahora sí. Vale, pues venga, decidme dudas. A ver Paloma, solo los problemas. Yo no, lo demás Solo los todo bien, pero problemas. los problemas no, ni idea. Vale. Entonces, ¿hacemos los problemas? Sí, por favor. Vale. Pues vamos a ir. Vale, pues tenéis ahí. La altura del agua de un depósito varía con el tiempo según la función A igual a 5 cuartos de T. Es decir, bueno, pues se puede A sería la altura y T es el tiempo, ¿no?
donde vale, representa la función gráficamente y responde a las siguientes preguntas. Bueno, pues si hacemos qué tipo de función es, darse cuenta que aquí, cuando en matemáticas, cuando la x y la y no es nada, se pone y x, pero en la vida real, cuando se aplican las funciones, esa y y esa x es algo concreto. En este caso, la y es la altura, que la han llamado a, y la x en realidad la han llamado t porque es el tiempo. Entonces, en realidad esto es como el tipo de función que es y igual a un número por x. ¿Qué tipo de función sería esta? ¿Qué tipo de función es? ¿Constante, lineal o afín? Lineal. Sería una lineal porque es como las de y igual a un número por x. Lo que pasa es que en vez de y le han llamado a de altura y en vez de x le han llamado t de tiempo. ¿Vale? En física o cuando utilizamos las funciones en la realidad, pues a la temperatura, por ejemplo, le llamamos t mayúscula o ya le damos una letra que no sea la x y la y. ¿Vale? Entonces, el tipo de función es una función lineal. ¿Cuál sería la pendiente? En las funciones lineales, ¿cuál es la pendiente? Cero. No, la pendiente sería el número que multiplica la x. En este caso, el número que multiplica la t al tiempo, 5 cuartos. La pendiente es 5 cuartos, que es un número decimal. Entonces, la pendiente es 5 cuartos. ¿Y qué significa? Pues significa que la altura, eso quiere decir que el tiempo era en segundos, y la altura era en metros, que son 5 metros por cada 4, aumenta la altura 5 metros por cada 4 segundos. 5 metros en 4 segundos, 5 cuartos. 2 metros partido por segundo. ¿Y cuál es la altura del depósito a los 20 segundos? Pues tendríamos que poner, en vez de la t, que es el tiempo, tendríamos que poner ahí los 20 segundos. Lo calcularíamos y tendríamos la altura. ¿Vale? Voy a hacerlo. Os quito esto y os pongo la pantalla, la pizarra. Entonces, voy a... Sí, ¿no? A ver, un rotulador. Tenemos el número 10. El número 10, la función es altura igual a 5 cuartos por el tiempo, ¿no? A es la altura y T es el tiempo. Bueno, y además la altura en metros, el tiempo en segundos. Sí. Sí. Que decían algo. Ay, Bueno, perdón. pues vamos. Lo primero, A. Tipo de función. Pues es una función lineal. B. La pendiente. Pues la pendiente es 5 cuartos. ¿Qué significa? Como la A es metros, estos son metros. Y la T es segundos, estos son segundos. Son metros por segundo. En realidad lo que significa es que la altura de ese depósito, cada 4 segundos aumenta la altura 5 metros. Porque son 5 metros por cada 4 segundos. Cada 4 segundos aumenta la altura 5 metros. Eso es lo que quiere decir la pendiente. Cada 4 segundos, 5 metros por cada 4 segundos. C. ¿Cuál es la altura del depósito a los 20 segundos? Pues si nos preguntan la altura, nos están preguntando cuánto vale la altura. Cuando el tiempo es de 20 segundos.
Pues, ¿qué tenemos que hacer? Si A es 5 cuartos por T, pues serán por 20 segundos. ¿Vale? O sea, lo único que tenemos que sustituir es lo que vale T, que era eso de ahí, por 20 segundos. Y ahora pues multiplicamos. 5 por 2, 10, 100, partido... Acordaros que esto es metro por segundo, esto es segundo. Son 100 metros, pues los segundos se van y nos quedan metros. 5 por 20, 100, partido de 4, pues serán 25, ¿no? 25 metros. Por lo tanto, a los 20 segundos, la altura es de 25 metros. ¿Listo? Vale. Y luego los que os pedían al principio era representarla, ¿no? Representa la función gráficamente. Pues vamos a representarla, haremos como hacíamos, hacemos una tabla que va a ser el tiempo y la altura, que es 5 cuartos por t. Y los puntos que vamos a representar serán TA. Tiempo, altura, como la X, y ¿vale? El tiempo en metros y la altura en segundos. Bueno, pues aquí tenemos que ver, en las matemáticas tienen sentido los positivos, los negativos, todos, pero en la realidad a veces no. Por ejemplo, aquí, ¿el tiempo tiene sentido que sea negativo? No. El tiempo, como mucho, lo empezaremos en 0 segundos, ¿no? Y iremos aumentando los segundos, pues por ejemplo, hasta 20. Yo os aconsejo, como aquí el tiempo va a estar dividido siempre entre 4, estaría muy bien, por ejemplo, para que nos dé enteros, podríamos ir de 4 en 4. Podemos poner 4 segundos, 8 segundos, 12 segundos, 16 segundos, 20 segundos. Esto es un truco para que así, y como son múltiplos del 4, al dividir entre 4 no nos va a quedar... Si no, como tenéis calculadora, yo es que siempre, como no utilizo mucho la calculadora, voy pensando para que no me queden decimales. Pero si no, con la calculadora. O sea que para representar sería a 0 segundos, pues sería 5 cuartos por 0. 5 cuartos por 0, 0. 0 metros. Eso quiere decir que a los 0 segundos hay 0 metros. La altura es de 0 metros en el depósito. 5 cuartos por 4. Será 4 que multiplico. El 4 que divido se me va. Sería 5 por 20 dividido entre 4, pues otra vez a 5. 5 metros. A los 4 segundos, a los 4 segundos de 5 metros, que fíjate, es lo que dice la pendiente, cada 4 segundos sube 5 metros. A los 8 segundos, pues 5 cuartos por 8 serán, pues 5 serán 5 por 8, 40, entre 4 a 10 metros. Pues a los 8 segundos la altura es de 10 metros. 5 cuartos por 12, pues será, aquí vais subiendo, como vamos subiendo los segundos de 4 en 4, van subiendo los metros de 5 en 5, ¿no? De 4 en 4 los segundos, de 5 en 5. Serían pues 15 metros. A los 12 segundos, 15 metros, ese es el 10. A los 5 cuartos por 16, bueno, pues serían 20 metros, si no le dais a la calculadora, que tenéis calculadora, y a los 16 segundos. La altura es 20 metros, 5 cuartos por 20 serán por 25 metros, que ya lo habíamos calculado aquí. 20 segundos, 25 metros. Y luego, bueno, lo voy a hacer en pequeñito, hacerlo más grande que no me cabe. Como solo tienen sentido las alturas, el tiempo, que es la X, irá aquí,
En segundo, solo tiene sentido la parte positiva y la altura también. Solo tiene sentido porque no hay profundidades en un depósito. ¿Vale? Pues la vamos a poner aquí. Esta era la altura que nos habían dicho que es en metros. Ponemos lo que es cada F. Ya no es X e Y en un problema, sino la X es tiempo y en unas unidades determinadas, por ejemplo, segundos. La Y ya no es Y, sino es altura y en unas unidades determinadas. Lo graduáis, lo veis graduando de 20, ¿no? Pues lo veis graduando. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 20, digo 20, no 15, 15, 1, 2, 3, 4, 20. Y estas pues se ven hasta 25 cada. Bueno. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 20, 4, 25, 1, 2, 3, 4, pues 30, ¿no? Y ahora ya pues vamos poniendo los puntos. El 0, 0, el 4, 5, pues será 4, altura 5, más o menos, con una regla o con una cuadrícula, que es mejor. El 8, 10, pues 5, 6, 7, 8, serían, subimos por aquí, pues serían ahí. 12, 15, pues 12 sería por aquí y luego este sería por aquí, ¿no? Este de ahí. 16, 20, pues 16, si subimos por aquí hasta 20, pues subiríamos hasta ahí. Y el 20, 25, pues si subimos en una cuadrícula, subimos por la línea del 20 hasta este de aquí, hasta ahí, sería ahí, ¿no? Y ahora con una regla, porque ya sabemos que pues será Yo creo que ya son las A igual a 5 cuartos de T. Bueno, imaginaros que esto es recto, ¿vale? Es una línea recta, ¿vale? Porque ya acordaros que la función lineal son rectas, que pasan por el 0, 0. Pues a esta lo que no tiene físicamente, no tiene sentido los valores negativos. ¿Vale? Que a veces tienen sentido, a veces no, depende. A lo mejor si son temperaturas, pues tiene. Si fueran temperaturas, pues tiene sentido positivo y negativo, pues depende. ¿Vale? Pues eso sería 10. ¿Vale? Esta, por ejemplo, la 12, el 12, que es parecido. Voy a ponérselo a los de casa. A ver, quita el ratón. El 12. Que es parecido, el 12. El 12 que es parecido os da una función en que la I no es I, sino que es el coste, ¿no? El coste, una línea de teléfono, ¿no? Es igual a 10 más 1,5 T, y T es el tiempo de conexión en horas. Ahora ya eso no tiene mucho sentido porque hay tarifas planas, pero antes te cobraba, lo que se decía cuando te cobraban que te descolgaran el teléfono, que ahora mismo no me acuerdo cómo era, no sé qué de llamada. No, rellamada no. Cuando inicias una llamada, y entonces te cobraban nada más levantar el teléfono. Y luego ya se iban cobrando una cantidad por cada minuto, por ejemplo, o cada segundo. Y entonces, establecimiento de llamada se llamaba. El establecimiento de llamada, pues esto es de este tipo, ¿no? El coste de una llamada es pues 10 euros, por ejemplo, bueno, 10 euros serían en céntimos, ¿no? Pero bueno, no sé en qué está el coste en euros, pues sí que te cobran. El coste en euros más el tiempo de conexión en horas. Pues te cobrarían 10 euros más 1,5 euros por cada hora.
¿Vale? Entonces, esa sería, pues esto es como una tarifa, esto más que de llamada sería, si esto te lo cobran al mes, pues serían 10 euros al mes por tener esa tarifa, más 1,5 por cada hora de llamadas, por ejemplo, sería. ¿Vale? ¿Qué tipo de función es? Esa es como si yo tuviese igual a un número por X, lo que pasa es que está desordenado, un número por X y otro número. Esa es constante, lineal o afín. ¿Cuáles eran esas? Tenéis la constante es I igual a un número, sin X. ¿No? Imaginad. Esa sería afín. ¿No? Lo voy a poner, que no os los quiero hacer, porque como no los habéis sabido hacer, para que los hagáis vosotros. Pero si yo os pongo esas, claro, si los hago yo, luego no lo sabéis. Entonces, la 12 sería, bueno, la 12, vamos a ver, jugando con esa función, cómo sería una phi, una constante. ¿No? Tenemos tres tipos de tarifas. Tenemos una que es C igual a 10. C es el coste de la tarifa, ¿no? El coste, imaginaos que es mensual en euros. ¿No? Si yo os pongo que el coste es igual a 10 euros, ¿esa qué tipo de función sería? Te van a cobrar todos los meses 10 euros. Sería constante, no va a depender del tiempo en que hemos estado llamando. Esa sería constante. Sería una función constante. Tipo de función. Tipo de función. Vale, sería una función constante. Vale, si yo os pongo que el coste es igual a 1,5 C, ¿no? C es el coste en euros y T es el tiempo que he estado llamando en horas, ¿no? Si a mí me van a cobrar 1,5 € por cada hora, ¿sería constante, lineal o afín? Sería lineal. Esa sería lineal. Y si en cambio me dicen que el coste por mes de esa tarifa fuese 10 euros, llame o no llame, más 1,50 € por cada hora de llamada, sería una afín. ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Y esto sería pues una aplicación de esos tres tipos de funciones, ¿vale? Para tres tipos de... Luego, ¿qué más? ¿Qué podríamos ver aquí? ¿Qué nos pueden pedir la pendiente? Pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa función constante? Cero. Porque vamos a pagar siempre lo mismo, 10 euros. ¿No? Acordaros que esto va a ser tiempo y coste. Si son 10 euros, siempre llame las horas que utiliza el teléfono, es una constante, no, la pendiente es cero. ¿No? Bueno, la pendiente es cero y vale. Si esta de aquí, en la lineal, ¿no? Y esta, si la tuviéramos que dibujar, que esto fuese cero, este sería 10 euros, ¿no? O sea, sería la C igual a 10, la constante. Y esta sería la pendiente, la de 1,50 por cada hora, y esa sería lineal. ¿Y esa cuál sería su pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esta de aquí? Si fuese igual a 1,5x, ¿cuál es la pendiente? Tendríamos que poner 1, 0 menos 1 para sacarlo. No, ahí tenéis la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? 1,5.
Es el número, acordaros, el número que multiplicaba a la X era la pendiente. Aquí sea tiempo, es 1,50. ¿Eso qué quiere decir? Que te van a cobrar 1,50 euros por cada hora. Ese es el significado de la pendiente. Que pues, vas a pagar 1,50 por cada hora. Que es, bueno, como esta también, 1,50 por cada hora. Ese es el significado de la pendiente. Y además, como es positivo, evidentemente, este va a empezar desde cero. Desde cero, esta es la 00, porque no te cobran nada por tener la línea, pero sí te cobran por el tiempo. Entonces, si tú no llamas, es cero. Si el tiempo es cero, 1,50 por cero es cero. Y luego, por cada hora, te van a cobrar 1,50. Entonces, va a ser 1,50, pues así. Da igual, va aumentando. Por cada hora sube 1,50, sube 1,50. Pues eso sería, podríamos calcular 1,5 o 10. Esa sería la lineal. Ahora, la FI tiene también dependiente, evidentemente, está la pendiente también. Te van a cobrar 1,50 euros cada hora. Pero, llames o no llames, te van a cobrar 10 euros. 10 euros por tener esa tarifa más 1,50 está en la ordenada en el origen. ¿Y acordar lo que era la ordenada en el origen? La ordenada en el origen era donde cortaban. Eso quiere decir que es como esta, porque tiene la misma pendiente, pero en el tiempo cero te cobran 10 euros. Tiempo cero, 10 euros. Y luego tiene la misma inclinación, 1,50. Va subiendo a partir de 10 euros, va subiendo cada hora 1,50, 1,50, 1,50. Pues sale igual a 10 euros más 1,5 euros por hora, pues voy a hacer las unidades. 10 euros, que es lo mismo que la C. La pendiente son euros partido por tiempo, coste partido por tiempo, que las unidades son euros partido por hora, y por el tiempo que serían las horas. Y está, pues voy a preguntar, el crecimiento, podríamos hacer crecimiento, pues esto constante, ¿no? Constante, y estas dos crecientes, creciente, creciente, ¿no? Y ahí os voy preguntando cosas, como por ejemplo aquí en la 12, en el número 12, os voy preguntando. Ay, si es que no me estáis viendo, no me estáis viendo. Así sí me están viendo. Aquí pues os voy a problema concreto de la 12. Y lo representamos. Y luego los otros ya los hacéis vosotros. En la 12 os dice una línea de telefonía móvil es, pues como esa última, la C es el coste en euros y T el tiempo de conexión en horas. Representa la función. Pues vamos a hacer una tabla, ahora la represento en un momento. Escribe cuál es la pendiente, 1,5. ¿Y qué significa? Pues por cada hora me cobran 1,5, 1,50 en realidad, 1,50 €. Ese es su significado. ¿Y cuál es la ordenada en el origen? Pues sería 10. ¿Y cuál es su significado? Que sin haber llamado nada te van a cobrar 10 euros. Ese es el significado. Luego, la representación, os la represento en un momento. Bueno, sería de ese estilo, pero sería pues igual que hemos hecho con la del depósito. Sería, ese es el, a ver que no la veo. El 12. El 12 era el coste igual a 10 más 1,5 T, ¿no? T es coste en euros y T es tiempo
en horas. Vale, pues voy a... La X es la T, lo que llamábamos en matemáticas X, ahora aquí es el tiempo, es en horas. Y el coste lo vamos a calcular como 10 más 1,5T. Y los puntos van a ser, pues, tiempo, y estos son tiempo, coste. Tiempo en segundos, en horas, coste en euros. Pues tampoco tiene sentido el tiempo negativo, ¿no? Pues haremos el 0. Y luego aquí esto va de 1,5, bueno, lo podemos poner pues de hora en hora, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Bueno, que eso es muy poco. Bueno, sí, 5, 6. Vale, pues si uno, bueno, que no va a dar con decimales, pero bueno, da igual. Con 0 sería 10 más 1,5 por 0, ¿no? Esto es 0, pues 10. Es decir, a las 0 horas nos van a cobrar 10 euros. 10 euros. Una hora, pues será 10 más 1,5 por 1. Esto es 1,5 por 1, 1. Digo 1,5 más 10, pues 11,5. Pues nos van a cobrar por una hora 11 euros con 50. No podemos decir mal eso, en realidad. Porque 10 más 0, 10. Esto es 0, 0 más 10, 10. Pero sí, estamos haciendo al revés. Da igual, 15 por 0, digo 1,5 por 0, 0 más 10, 10. Entonces aquí serían 10 más 1,5 por 2. Dar cuenta primero la multiplicación y luego la suma. Es que estaba haciendo primero sumando, No, porque ¿quién tiene prioridad? Primero la multiplicación y luego la suma. 1,5 por 2 son 3, ¿no? 3 más 10, 13. 13 euros. Eso quiere decir que a las 2, si hemos llamado durante 2 horas, nos van a cobrar 13 euros. ¿No? Y por 3, 1,5 por 3. Pues 1,5 por 3 son 4,5. Más 10, 14,5. Pues si llamamos 3 horas, 14,5 nos van a cobrar 14,50 euros. Y así, pues todo. Luego, por 4, pues 10 más 1,5 por 4. 1,5 por 4 son 6, más 10, 16. A 4 horas, 16 euros. 6 euros. Y 5 por 10 más 1,5 por 4, dan cuenta que cada hora, o sea, tienes 10 y cada hora aumenta 1,5. Por lo tanto, ahora será 17,5. 17,5. Y así, pues de 5 horas, 17,5 euros. Bueno, pues hacemos una gráfica, este es el tiempo en horas y el de arriba es el coste en euros. Acordaros que siempre es la Y, que en este caso es el coste, y esta siempre es la X, que en este caso es el tiempo. Os voy a poner el de 1 en 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? En horas y el otro va a ser en euros, pues. El 20. 4, 5, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 20. Vale. Pues 0, 0 y en una hora, pues 11,5, no, perdón, 0, 0 no, 0, 10, ¿no? 0, 10. 1, 11,50. 11,50 sería ahí, ¿no? 2, 13. 2, 11, 12, 13. Ahí. 3, 14,50. 3, subo hasta 14,50, que será, pues ahí. 4, 16. 4 horas, 16
euros. 5 horas, 17,5. 5, 17,5, pues ahí. No me ha quedado muy recto, pero imaginaros lo recto porque es una función afín, ¿no? Porque es una recta inclinada, en este que es la pendiente es 1,5, esto lo podríamos haber puesto así también, t más, que es como lo ponemos normalmente. 10, ¿no? Será 1,5x más 10, si lo queréis ver así mejor. Aunque no pasa por el 0,0, por el 0,0 pasan estas, y que tiene dependiente 1,5. Pues esa sería. ¿Vale? Bueno, pues las otras os las dejo. Vamos a ver el último tipo de función. Terminamos este tema hoy. ¿Sí? ¿En casa? ¿Alguna duda? Y ahora sí funciona el altavoz. No, Paloma. Ahora ya sí, lo veis, ¿no? Vale. Pues vamos a ver el último tipo de función, que es la función cuadrática. Hemos visto 3 funciones que son todas, sus gráficas son rectas, constante, lineal y afín. Pues que eran monomios o polinomios como mucho de un grado, ¿no? Con la x elevado a 1. Pues ahora la vamos a ver de segundo grado. El segundo grado es la que se llama la función cuadrática. Aquí al final. Función cuadrática. El de mi casa lo puedes tirar. La función cuadrática es y igual a un polinomio de segundo grado con x. ¿Vale? Entonces, donde A, B y C, si os acordáis, son números reales. Y A, para que exista la x elevado a 2, ¿no? Para que sea de segundo grado, A no puede ser 0, pero si no desaparecería esta parte de aquí. ¿Vale? Pues su gráfica ya no va a ser, la gráfica de este tipo de funciones no es una recta, ¿vale? Es una parábola. Y una parábola es como una U, con una herradura hacia arriba o hacia abajo. Es una parábola. Tenéis aquí. Esto es, bueno, más o menos, porque la pinta ahí a mano. Esa sería una parábola que se llama cóncava o de ramas hacia arriba. O esta otra, os he puesto otro ejemplo de lo contrario. Convexa o de ramas hacia abajo. También se le llama. ¿Vale? Convexa o de ramas hacia arriba, de ramas hacia abajo. Vamos a ver cómo la estudiamos. Bueno, pues las partes, una parábola, ¿no ves? Es cóncava o de ramas abierta hacia arriba. Si este número que acompaña a la x al cuadrado es positivo, mayor que 0. Y es convexa, va a ser de ramas hacia abajo, si ese número de x al cuadrado es negativo. Y eso es una rata. Es negativo. No, está bien, menor que 0. ¿Vale? Esto quiere decir mayor, símbolo matemático mayor, esto es menor. ¿Vale? Entonces, nada más viendo esta parte de aquí, ya sabemos si va a ser hacia arriba o va a ser hacia abajo. El coeficiente c, este de aquí, el que no tiene x, este numerito de aquí, indica la altura a la que corta en el eje y. Igual que la ordenada en el origen. El que no tenía x, que es la altura a la que corta en el eje y, pues aquí en la parábola también. Y el vértice, que bueno, le llamamos el punto V de vértice, que tiene coordenada x de sub v y sub v, coordenada x del vértice y del vértice, por eso tiene esa nomenclatura, es un máximo, es decir, es el máximo de la parábola si es de ramas hacia abajo, o es un mínimo si es de ramas hacia arriba. ¿Vale? ¿Y cómo se calcula?
Esta coordenada X se calcula con esta fórmula, que yo os la daré. ¿Vale? La coordenada X del vértice es menos B partido de 2A. Y B ya son estos numeritos de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una. Y la coordenada Y, pues igual que hacemos en las tablas. ¿Cómo calculamos la coordenada Y? Sustituyendo la X en la función. El valor de la X en la función. Pues ponemos ahí la del vértice y lo calculamos. Y luego ya, pues hay que representarla. Os lo voy a hacer yo, ¿vale? Por ejemplo, esa de ahí, para que lo veáis, si no lo veáis ahí todo de golpe. Vamos a verlo poco a poco. Voy a copiarla primero. No se me olvida. Porque todos los años repito lo mismo. Porque le gusta la matemática, se tiene que gustarle también. Igual a X al cuadrado, estoy mucho más difícil estudiar hoy. 2X menos 3. Paloma, no se ve. Ya, es que lo estaba copiando, perdonad. Ah, Ahora os lo detengo. Vale, vale, ahora ya sí, ¿no? Igual a X al cuadrado más 2X menos 3, ¿vale? Puede ser desde un monomio solo de grado 2 o igual que veíamos las ecuaciones completas, incompletas, los polinomios de segundo grado completos, incompletos, pues con que haya de segundo grado ya es una parábola y va a ser una función cuadrática. ¿Vale? Puede ser completo el polinomio o incompleto, pero este siempre va a estar. ¿Vale? Pues lo primero que vamos a ver es, igual que hacíamos las ecuaciones, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale C, B y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? perdona, Paloma, no se ve Perdone, nada. Paloma, no se ve nada. A ver. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. A es 1, ¿no? Igual que las ecuaciones. B, 2 y C, menos 3. Acordaros del signo, si es negativo. ¿Vale? Pues ya tenemos. Lo primero que sabemos, como A es 1, eso es mayor que 0. Va a ser cóncava. Es decir, ya sabemos que va a ser algo hacia arriba, sí. ¿Vale? Ya tenemos eso. También sabemos por el menos 3, C es igual a menos 3. De ahí ya sabemos que va a cortar al eje Y en el 0, menos 3. Ya tenemos un punto. ¿Vale? El 0, no, porque si las X son 0, ¿quién es la Y? La X es 0, la Y es menos 3. El 0 menos 3. Ya tenemos que va a ser así, que va a pasar por aquí. Y el vértice. El vértice, que es un punto que le vamos a llamar V, que va a ser este puntito de aquí. A ver dónde lo vamos a situar. Para el vértice, la X del vértice, que yo os lo voy a dar la fórmula, se calcula como B menos B partido de 2A. Y B ya son esos dos números. Vale, entonces, menos 2 partido de 2 por 1. Esto es menos 2 entre 2, pues menos 1. Y la Y del vértice, si la X del vértice es menos 1, la Y del vértice será menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. O le dais a la calculadora o lo calculáis. Esto es 1, esto es menos 2 y esto es menos 3. Menos 5 y más 1, menos 4. Vale. Pero lo de abajo no entendí, lo de que el signo partido a 2, o sea, A ver, la Y. Uy, que iba a borrar con el rato. ¿Dónde está? Hay que también Vale. Es que todo, digo, el móvil, el ratón, el borrador. Vale. Hemos dicho que la X es X al cuadrado, digo, la Y es X al cuadrado más 2X menos 3. Pues la Y del vértice va a ser esto mismo, pero con la X del vértice. ¿Y quién es la X del vértice?
menos 1, pues aquí pondremos menos 1 y aquí pondremos menos 1. Y lo calculamos y nos da la coordenada y del vértice. Porque el punto del vértice es coordenada X, esta que la sacamos por la fórmula, y coordenada Y, esta que la sacamos por la función. Y ahora ya esto es, si lo calculáis, primero potencias la potencia de una multiplicación es lo mismo. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 2 por menos 1, menos 2 y menos 3. Tanto 1 y menos 5, menos 4. Ya tenemos que el vértice es el menos 1, menos 4. Porque es menos 1, X del vértice, menos 1. vale. Y del vértice, menos 4. El vértice es menos 1, menos 4. Acordaros que los puntos era coordenada X, coordenada Y. Pues el vértice esta, nos la aprendemos de memoria. Yo ya sabéis que no os hago aprender de memoria, os pondré las fórmulas, la de ecuación de segundo grado, la del vértice, etcétera. Y entonces esto es solamente calcular. Y ya tenemos, para poder, vamos a hacer una tabla. X y que lo vamos a calcular como X al cuadrado más 2X menos 3. Y luego, pues ya tendremos X. Y a mí me gusta siempre poner puntuales. Pues yo os aconsejo. Para las rectas yo siempre le pongo 0, 1 y menos 1. A no ser que sea un problema y que no tengamos números negativos. Y entonces le vamos dando en función. Pero aquí os aconsejo, como esto va a ser así, cuando lo dibujemos va a ser algo así. Y esta va a ser el vértice. Este punto de aquí es el vértice. Si esto es X, esto va a ser X del vértice, ¿no? Esta de aquí será la X del vértice. Y este de aquí, pues si esto fuese la Y, sería la Y del vértice, ¿no? X, Y. Pues para sacar, yo siempre saco 5 puntitos para que me dé... Pero claro, si los 5 puntos los sacas por aquí, te sale solo esto. Si los 5 puntos solo los sacas por aquí, te sale solo esto. Para que te salga de los dos lados, siempre cojo un punto de aquí, que va a ser la X del vértice, que es menos 1. ¿No? Y un par de puntos con la X más pequeña que el vértice y otro par de puntos con la X mayor. Y así me van saliendo, por ejemplo, una cosa así y ya hago la forma. ¿Vale? Pues la X del vértice era menos 1. Pues 2 más pequeños que menos 1. Pues sería pues el 0, el menos 2 y el menos 3, ¿no? 2 mayores que el menos 1, pues el siguiente es 0, 1 y 1. ¿No? Esta es la X del vértice. Le ponéis la X del vértice, que si lo volvemos a calcular, nos va a volver a dar el menos 1, menos va a dar menos 4. Ya lo tenemos calculado, en realidad, no hace falta calcularlo. Pero los otros sí, aunque tenemos este también. Mira, el 0 va a ser menos 3. Pero si queréis, lo volvemos a calcular. Los calculo rápidamente. Simple, para calcularlo, igual que hemos hecho con las funciones, sustituyo estas X por este valor. Si es menos 3, será menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 y menos 3, ¿no? Sustituyo esta X por menos 3. Menos 3 por menos 3, menos 3 por menos 3 más 9, menos 6 y menos 3, 9 y menos 9 y menos 9, pues 0. Esto me va a dar 0. Y ya tengo el menos 3, 0. Los otros sería menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 3. Pues sería menos 2 por menos 2, 4. 4 menos 2 menos 4 y menos 3. 4 menos 4, 0, menos 3. Menos 2, menos 3.
¿no? Le dais a calcular. El menos 1 ya lo hemos calculado, pues si queréis volverlo a calcular, menos 1 al cuadrado, 2 por menos 1 y menos 3. Menos 1 por menos 1 es 1, 2 por menos 1 menos 2, y menos 3, esto es 1, y menos 5, menos 4. Menos 4, pues tengo el menos 1, menos 4. Este sería 0 al cuadrado, más 2 por 0, menos 3. Esto es 0, menos 3, que ya lo tenemos ahí arriba, el 0 menos 3. Y por último el 1, que sería 1 al cuadrado, 2 por 1, 2 por 1 menos 3. Esto sería 1 más 2 y menos 3. Esto es 3 y menos 3, 0. El 1, 0. ¿Vale? Esto es mecánico. Lo vais poniendo, lo vais calculando. Si queréis la calculadora, tener cuidado con los menos. Ahora, pues ya lo puedo representar. A ver, voy a calcular que me dan como mucho 3, ¿no? 4. X y voy a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4, menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Vale, pues voy por el vértice. El menos 1, menos 4, pues va a ser aquí, ¿no? Menos 1, menos 4. El menos 2, menos 3. Estoy viendo todo. Ahí, ¿no? Más o menos. El menos 3, 0. Pues aquí. Ahora, el 0, 0, menos 3, pues aquí. Y el 1, 0, pues aquí. ¿No? Y ahora hago más o menos la 1. Pues si este es el vértice, hago la rama de la derecha, sería más o menos una cosa por aquí, y la rama de la izquierda tiene que ser simétricas. Una y otra por ahí. Eso te iba a preguntar, si realizamos a lo mejor no sale tan... Este es el vértice. Yo os pondré una cuadrícula. Y entonces, pues bueno, que se vea. Por eso es muy importante sacar el punto del vértice y un par de puntos de cada rama para que y luego ya le dais un poquito de formas que no, y ya está. Para abajo, vale, pues esa es la y igual a x al cuadrado más 2x. Vale. Todo igual que yo en el... Si se corta, espero que dure un poquito justo para que ya no me da tiempo ir abajo por el... Pues sí, es 54. Entonces os voy a compartir aquí. Vale. Tenéis, mirad. Esto es lo mismo que acabo de hacer yo, que lo tenéis también en un vídeo, ¿no? Cómo se calcula el vértice, cómo calculamos, bueno, corte con el eje, podéis no, con calcular el vértice, un par de puntos a la derecha, un par de puntos a la izquierda, ¿no ves? Menos 1, bueno, yo he calculado 3 puntos a la izquierda y 3 puntos a la derecha. Pero bueno, con 5 más o menos tenéis, ¿vale? Un par, al menos un par a la derecha, un par a la izquierda. Yo he hecho 3 y 3. 3 a la derecha, 3 a la izquierda, por poneros un poquito más. Y lo mismo con otra, por ejemplo, mira, una que no es completa, ahora tiene la A negativa, que es menos 1, o sea que va a dar de ramas hacia abajo. Calculáis, ahora la A es menos 1, la B es 2 y la C, como no hay, es 0. ¿Vale? Pues calculáis igual el vértice, un par de puntos a la derecha, yo he calculado 3 puntos más pequeñitos que el vértice, que la X es 1, pues 3 más pequeños y 3 más grandes. No, el vértice es, tenéis que utilizar esta fórmula, menos B, perdón, partido de 2A. Menos B partido de 2A.
Como aquí b es 2, pues menos 2 partido de 2 por a, que es menos 1. 2 por menos 1. Pues menos 2 entre menos 2, 1. Es la x del vértice. Y la y del vértice tenéis que sustituir ese 1 aquí. ¿Eh? Sí, mira, os sale la y, la x es 1. 1. El 1, 1 es este de aquí. Y luego 2 puntos hacia la izquierda, 2 puntos hacia la derecha. ¿Vale? Bueno, esto hay que practicar. Bueno, en matemáticas todo hay que practicar. Entonces, con esto, eso es la última, terminamos este tema. Pues nos queda otro tema todavía. Sí, geometría. Nos queda geometría plana. Sí, hoy hemos terminado tecnología, así que... Y viene una profesora de prácticas la próxima semana, que le pondré de matemáticas. Entonces le pondré algún día. Yo he visto por el horario que los miércoles os podéis venir a hacer ejercicios con ella o preguntar. Entonces los miércoles, por si no estáis yendo a social, ella tiene ahí las 2 horas libres de 7 a 9 que le puedo poner para que venga, le puedo poner una clase que esté libre y que vengáis a hacer problemas con ella, o sea, ejercicios de matemáticas con ella, porque ella es de matemáticas. ¿Vale? Como hacíamos el año pasado, por quien estaba de prácticas, hubo que las horas así que tenía, pues entonces lo podemos poner, pues bueno, a partir incluso, yo os lo digo, a partir de la semana que viene, ¿vale? Entonces termináis este tema, que tiene también sus gráficas y sus problemas. Termináis este tema, ¿vale? Tenéis ahí también problemas, ¿no veis? En que la función es de este tipo. Solo que, ¿no ves? Uno puede ser, por ejemplo, un balón que se lanza así, ¿qué hace? Una parábola. Un tiro parabólico, un proyectil, es una función de este tipo. ¿Vale? Tecnología. El próximo día terminamos de corregir y ya lo dejo el último tema, todas las soluciones. De tecnología. Pues si las preguntas son las mismas que las de los ejercicios, a no ser que tengáis alguna duda y me la queréis preguntar. Vale. Vale. Perdone, Paloma, ¿va a venir el de práctica? ¿Se puede asistir? No, serán partes, o no lo sé. Dime, Nelly. El de la práctica, dijo la persona que va a venir a hacer las prácticas, Sí. ¿qué día le Pues, puede ayudar? los miércoles de 7 a 9, pero no se va a videoconectar, tenéis que venir aquí a hacer los ejercicios con ella. Vale, pero ¿es miércoles o viernes? Miércoles de 7 a 9. Yo os lo diré a partir, es que justo se incorpora el miércoles de la semana que viene, entonces no sé yo si podrá o no podrá. Bueno, si puede, bueno, yo os lo digo, ¿vale? Porque hablaré con ella antes y podéis venir y os ayuda, ¿vale? Vale, gracias. Falta el último tema. Pues puedo poner menos los ejercicios que os he mandado hoy, os lo puedo poner, ¿vale? De todo el primer tema son 2 temas, ¿vale? Bueno, pues finalizo la reunión, ¿vale? La videoreunión, bueno. Hasta la próxima semana, yo os escribo, vemos las dudas el próximo día, terminamos de corregir tecnología, ya se acaba, terminamos las dudas de este tema y empezamos con geometría. Que geometría vais a ver que es muy facilito y yo os voy a poner todas las fórmulas en el examen.